Hola a todos, un saludo. Eh, Vamos a hablar de los significados del inconsciente en el psicoanálisis. Mm, Freud usaba constantemente el término inconsciente en sus primeros trabajos, eh, pero este término dio lugar a muchas confusiones, ¿sí? Eh, Porque el primer significado, digamos, que él trabajó indica la existencia de ideas que ahora no están en la conciencia, es puramente, digamos, un proceso descriptivo. Y digamos que también no existe una razón importante por la cual no puede atraerse a la conciencia a voluntad. El inconsciente sería un proceso involuntario. Así que los elementos que pueden hacerse consciente con facilidad residen también en el sistema inconsciente. El primer significado inconsciente es descriptivo de aquellas situaciones en las que las limitaciones de la conciencia simplemente hacen que omitan algunos contenidos. Así que, en contraste de estos elementos descriptivos, existen otros recuerdos o incidencias en la niñez temprana, impulsos o deseos que, al igual que como se puede ver en los sueños, son, el, son, son cosas, elementos, situaciones inaceptables que representan una amenaza para el yo consciente y no pueden recordarse. Dichos recuerdos, a partir de esa inaceptabilidad, hacen que sean reprimidos en la conciencia humana. Así que estos recuerdos deben permanecer fuera de la conciencia y esto requiere un gasto de energía para la psique. El consciente se caracteriza entonces, a partir de esta situación, a partir de ese continuo gasto de energía que hace el proceso de censura, eh, consiste, digamos, en una movilidad de catexias de energía, ¿sí? De proyecciones de energía que demuestran la capacidad para condensar, desplazar y distorsionar las ideas tal cual como el sujeto lo hace en los procesos del sueño. Además, el inconsciente también responde a la exigencia del principio de placer por su presión continua para la gratificación inmediata de los deseos en miras de alejarse del displacer. El inconsciente se concibe como un sistema único, de acuerdo con las propias reglas de conductas locales. El inconsciente, de todas maneras, está pegado, está sometido también a los estándares intrínsecos de una cultura. El inconsciente, al ser un elemento de la conciencia también, una dimensión de la psique humana, también tiene que amarrarse a la relación cultural que tiene sobre los procesos del pensamiento, la dimensión inconsciente como tal. Entonces no es que sea tampoco un elemento totalmente suelto de la conciencia, sino que también los contenidos del inconsciente están amarrados a la experiencia cultural, a la experiencia sociocultural del individuo. Bien. En resumen, digamos que Freud distingue a partir de este término inconsciente tres significados: el descriptivo, el dinámico y el sistemático. ¿Qué es el inconsciente? Sería el descriptivo. ¿Cómo se puede lograr hablar del inconsciente? Separándolo del preconsciente y del consciente. ¿Por qué es inconsciente? Que es un elemento dinámico, y ya en la teoría dinámica de Freud, entonces, el tratar de hablar cuáles son las funciones del inconsciente debe llevar a generar otro sistema dinámico de la mente. ¿Y dónde está la idea del inconsciente? Que es un proceso sistemático. Y bueno, por eso se habla de una metapsicología o una nueva psicología en donde involucre estos tres elementos, porque el término inconsciente es demasiado complejo, ¿sí? Y distinguir estos tres significados que son separados o que están interrelacionados generan un enfoque nuevo, un enfoque que empieza a diferenciar las distintas fases del proceso dentro del suceso psicológico. Dentro del suceso psicológico, ¿cómo se involucran estos tres elementos? Primero, el qué es el inconsciente, cuáles son los malestares inconscientes del individuo, por qué se generan, ¿sí? Y dónde yacen. Bien, este es un elemento de metapsicología descriptivo, sistemático y dinámico. Bueno, vamos a hablar, digamos, del significado de lo sistemático. Lo sistemático se eleva digamos, a un punto de vista o a una tipología topográfica de la conciencia, ¿sí?
y personalmente, digamos, del sistema inconsciente. Es una representación espacial en donde se trata, digamos, de determinar dónde está el inconsciente, el preconsciente y el consciente. De un punto de vista topográfico, no solamente digamos que se refiere a las propiedades únicas del sistema en particular, sino que, digamos, trata de mirar también cómo entre esos sistemas, el preconsciente, el inconsciente, el preconsciente y el consciente, se dan unas rutas de acceso en la conciencia en donde permita que estos tres sistemas tienen una comunicación interrelacionada entre ellos. El término dinámico se habla más de unas fuerzas en competencia y en conflicto, entonces ya estaríamos hablando de un conflicto entre el inconsciente y el consciente, ¿sí? Y cuando hay este conflicto, la psique humana entra, digamos, a desgastar una cantidad de energía que yace a partir de las interacciones dinámicas con el medio. A este término se le llama economía. Bueno, ¿cómo se logró ver eso? Eso se logró ver a partir, digamos, de la recopilación de las historias de vida del individuo, al reconstruir los diferentes sucesos que él veía, ¿sí? Es todo, digamos, una función de un proceso mental en donde se ven síntomas, ideas, creencias, resistencias y sentimientos más que todo. Aunque obviamente hay otra serie de elementos ahí, como digamos los procesos perceptivos, los procesos sensitivos, los procesos del lenguaje y todas las otras funciones psicológicas, pero más que todo serían síntomas, ideas, creencias, resistencias y sentimientos. También digamos que la historia de vida está amarrada a un enfoque genético que constituye esta nueva manera de hacer psicología, ¿sí? Y, ¿para qué sirven todos estos elementos? ¿Cómo a partir de la historia de vida se puede ver que estos síntomas, ideas, creencias, experiencias, resistencias, sentimientos, etcétera, y todo el conjunto de procesos psicológicos llegan a situarse en el individuo para proporcionarle un punto de vista adaptativo a su entorno? Porque si uno revisa, digamos, el elemento de la angustia del individuo y cómo hay un placer en el sentido de disminuir la angustia y el displacer en darle rienda suelta a la angustia y no tener control sobre ella, pues el sujeto percibe su realidad como un escenario en valía demasiado hostil. Por lo tanto, el sujeto tiene que llegar a adaptarse al entorno inmediato. Y esa es la posición freudiana a partir de estas posiciones dinámicas del inconsciente y digamos cómo estas rutas periféricas del inconsciente, el preconsciente y el consciente deben llevar a que el individuo se adapte a ese entorno. Bueno, el adaptarse al entorno lleva a una cuestión básica. La cuestión básica se llama la represión. Porque digamos el elemento pulsional instintivo y los instintos y bueno y todos los elementos que engrosan digamos la identidad de este yo narcisista va a hacer de que la persona necesariamente para adaptarse tiene que desvincular su yo narcisista y reprimirlo, ¿sí? Y la forma de reprimirlo hace que el sujeto se enfrente personalmente con los impulsos y los deseos que digamos no logra escapar de ellos y el sujeto experimenta cierta satisfacción en la medida que logra solventar estos impulsos y deseos. Entonces, el resultado usual de satisfacer las demandas del yo, del superyo, perdón, hacen que la persona trate de exigirse y exija satisfacerse en relación con lo que la sociedad le provee. Pero de otra manera también hay un impulso reprimido en donde se da el deseo y donde hace que la satisfacción, digamos, sea muy desagradable, ¿sí? Y la forma de manejarla, digamos, es un mecanismo de defensa muy conocido que se llama la negación. El impulso, digamos, sigue presionando desde la dimensión inconsciente, sigue presionando buscando su liberación. El superyo va a generar una barrera en donde va a tratar, digamos, de que este impulso sea reprimido y que genere un nuevo mecanismo de defensa que se llama la sublimación. Y entonces en la sublimación estaríamos hablando de un mecanismo de defensa que socialmente es aceptado, ¿sí?
Eh, entonces son muchas las demandas ilusorias del inconsciente, pero también son muchas las restricciones del consciente. Entonces, un elemento para sublimar, digamos, estas pulsiones es el amor, el enamoramiento, son los apegos, ¿sí? Son, digamos, la religión, el enamoramiento, el cariño, bueno, depende cómo se tome. Más que todo, digamos, los actos de entrega del ser humano hacia otra persona y que socialmente son aplaudidos. Eso, digamos que esa es la mejor forma de entender la sublimación. Pero en última se está tratando de sublimar un placer para ser, digamos, en la medida que se logre un equilibrio de evitar el displacer, se busque generar eso y sobre todo que la sociedad en últimas como que aplauda este elemento y esta transformación de esta energía psíquica mental. ¿Sí? Esto es el impulso reprimido, y es reprimido de manera indefinida, ataca el sistema preconsciente y recurre, digamos, a la reserva de energía del inconsciente y ahí estamos en ese proceso dinámico. ¿Qué se necesita para subyugar este impulso? Bueno, que la cantidad de energía contraria sea lo bastante fuerte para resistir, digamos, la proyección o catexia de energía que se dota de manera también inconsciente al impulso. Entonces tiene que haber una represión de esta energía, ¿sí? Y a esta represión de esta energía se le llama anticatexia. Ese es el término utilizado en la anticatexia, que sería esa barrera erigida por el preconsciente, lo que se llamaría el famoso superyo. La anticatexia es el modo principal de tratar un contenido inconsciente de tipo inaceptable. Es claro que para la represión mantenga una anticatexia debe estar en un gasto constante de energía por parte del preconsciente. Bien. Bueno, entonces aquí ya entramos a hablar, digamos, hablando de este equilibrio entre placer y displacer, el equilibrio lo da la represión, ¿sí? Hay dos elementos, la represión primordial y la represión propiamente dicha. La primera etapa, digamos, que es una ideación representativa del impulso, que es inaceptable, ¿sí? Y esto se le llama la represión primordial, son actos significativos que ocurren durante los primeros 6 u 8 años. Ya la segunda parte, estaríamos hablando sobre unos vínculos asociativos de esta represión primordial, que serían procesos cognitivos de asociación y procesos asociativos y conectivos dentro de los elementos cognitivos del ser humano, o sea, los procesos de pensamiento, cómo logran hacer asociaciones, conexiones y comparaciones a partir de esta ideación representativa de la represión primordial. Ya la represión propiamente dicha son, como yo les dije entonces, serían, digamos, esos vínculos asociativos que ocurren posteriormente. La represión propiamente dicha, colaboradora con la represión primordial, hace que, digamos, para asegurar los impulsos inaceptables y las ideas asociativas permanezcan fuera del pensamiento consciente. Muy bien, entonces, este es el elemento, el modelo, digamos, un modelo cuasi neurológico para vincular los procesos del pensamiento y, digamos, la toma de decisiones, los procesos complejos del pensamiento, y todos los otros elementos del pensamiento, particularmente el pensamiento divergente, o sea, cómo lleva a la persona a solucionar sus problemas a partir de estas ideas asociadas que se tratan de quedar fuera del pensamiento consciente. ¿Por qué se deben, digamos, saldar o solucionar de esta manera? Porque el sujeto, con la presión social, constantemente está buscando la sublimación de sus actos. Bien. Bueno, y aquí entramos, digamos, ¿qué sería el sistema preconsciente? Entonces el sistema preconsciente, digamos, es el umbral de la conciencia que realiza un esfuerzo activo para tratar de expulsar estas ideas ofensivas y tratándolas de apartar de la conciencia. Ese sería el sistema preconsciente. Y bueno,
lo inconsciente, digamos que el inconsciente trata de generar todos los tipos de pulsiones. Las pulsiones son entendidas como excitaciones, impulsos, deseos y tensiones, ¿sí? Y las pulsiones serían los destinos, las pulsiones serían los destinos que buscan, digamos, estos deseos y estas tensiones y digamos, generar qué destino piensan generar, digamos, estos deseos y se van a dar destinos en tres campos: en lo cognitivo, en lo fisiológico y en lo comportamental, ¿sí? Entonces, hay que hablar aquí de los estímulos físicos que inciden, digamos, en el comportamiento del individuo y en el ambiente externo, ¿sí? A partir de la relación del individuo con esos impulsos pulsionales, ¿sí? Y cómo ellos se desarrollan dentro del organismo. Entonces no se puede escapar o huir de esas demandas de las pulsiones internas y no puede evadir las demandas de su cuerpo, ¿sí? La excitación interna permanece, ¿sí? Porque debe ser vista, digamos, como una necesidad que busca una satisfacción apropiada. Eso es, digamos, eso son las pulsiones dentro del inconsciente. ¿Y eso qué genera? Eso genera excitación, eso genera una serie de impulsos, unos deseos y unas tensiones. Ahora, el sistema nervioso, en su opinión, digamos que este elemento de excitación debe llevar un contraelemento o una anticatesia que sería la inhibición. ¿Sí? Entonces, inhibición y excitación serían los dos procesos fundamentales y de hecho así se habla en el sistema nervioso. Entonces, lo que se busca es que a mayor excitación, mayor dominación de los estímulos, de los impulsos, de las excitaciones, de los deseos y las tensiones, y eso se le llama inhibición. Eso es un equilibrio biológico que se le conoce funcionalmente como la homeostasis. Digamos que el principio de placer busca, digamos, esa liberación de esa tensión desagradable y probablemente esas tensiones esas tensiones, esa liberación de esas tensiones vayan en aumento, porque la pulsión no es solamente una representación mental, sino que también viene siendo la pulsión viene siendo una representación que atiende otras dimensiones del sujeto, como son la dimensión física o la dimensión corporal. Y bueno, estas pulsiones tienen una serie de características. Se mencionan 4. Entonces, la presión, el propósito, el objeto y la fuente. ¿Sí? La presión, entonces la presión se describe, digamos, como la cantidad de fuerza, potencia o demanda que la pulsión hace en la mente. ¿Sí? Entonces aquí la presión, podríamos ver que una presión pulsional es el hambre, ¿sí? Y el hambre estará constantemente, digamos, haciendo una demanda de una necesidad de comida en un cierto periodo determinado de tiempo. El propósito, entonces el propósito son todos los impulsos funcionales que se esfuerzan por llegar a una meta, ¿sí? Y esta satisfacción lo que hace es reducir la tensión. Entonces aquí ya estaríamos hablando que la presión pulsional es el hambre y el propósito sería la comida. Entonces Freud distingue aquí entre los propósitos finales, digamos, o en otras palabras, la gratificación inmediata de la demanda, ¿sí? A las formas sustitutas de la satisfacción, ¿sí? Que buscan el acceso directo a una meta apropiada. Bien. La 3 es el objeto, que sería, digamos, que para obtener el propósito último de esta satisfacción, la pulsión de buscar algún objeto concreto. A esto se le llama líbido del objeto, ¿sí? La libido del objeto. Entonces, por ejemplo, para limitar, digamos, para limitar el confinamiento y la falta de libertad, los presos busquen la gratificación por medio del objeto del sexo. ¿Sí? Entonces, eso es una sustitución, digamos, si no se puede tener esa gratificación de ese objeto, pues se van a buscar otra serie de conductas que lleven a que las pulsiones sean liberadas, y las conductas pueden ser, digamos, unas conductas de tipo sexual en los presos, como la conducta homosexual, ¿sí? O como la práctica de la masturbación o la pornografía, ¿sí? La fuente se dice que la fuente serían las pulsiones donde residen los procesos físico-químicos del cuerpo,
y porque es que la idea principal de Freud era tratar de vincular estos procesos físico-químicos y biológicos a los mecanismos de la conciencia. Pues aquí estaríamos hablando, digamos, de partes del sistema nervioso central, del sistema nervioso central, en donde se generan, digamos, toda la serie de instintos, de pulsiones, de necesidades, deseos y excitaciones, para hablar de que no solamente son procesos psíquicos, sino que estamos hablando de procesos físico-biológicos. Ahora, hay dos pulsiones básicas que, digamos, que son una, y Freud juega mucho con los sistemas dualistas en relación también a los instintos, y por eso utiliza, digamos, la libido para hablar de estas pulsiones sexuales de placer. El primer elemento, digamos, dentro de estos, digamos, posiciones dualistas y dualistas frente al amor, son el modelo hambre-amor, llamado o conocido como narcisismo. Entonces, esa es la característica principal de algunas formas de la esquizofrenia, y él lo notó en sus pacientes, que los pacientes dejan de interesarse por el mundo externo, los pacientes esquizofrénicos, y bueno, esta pulsión se caracteriza por el retraimiento o el retiro de la libido de las personas y los objetos externos, y empieza a retraerse hacia el mismo yo, y eso es una posición narcisista. Sin embargo, al mismo tiempo que se retira la libido, ocurre que parece que cuando se retira esa libido del objeto y el sujeto se retrae, se empieza a expandir la energía pulsional del yo, un incremento en el interés del yo, del personal, del yo por sí mismo. En resumen, digamos que los psicóticos sobrevaloran sus propias ideas, su propio cuerpo y su propia persona. Así que la libido se ha retirado del mundo, aquí en este proceso, la libido se retira del mundo externo y se dirige del yo y da lugar a una actitud denominada narcisismo. Y bueno, Freud introduce una distinción en esta teoría pulsional y dice y plantea que a partir de las primeras etapas de la vida hay un suministro de energía libidinal que se retrae, ¿sí? Y que se retira del mundo externo y genera, digamos, un fondo primario de esa libido del yo, pero que posteriormente va a generar, digamos, a surgir desde otra libido que se llamaría la libido del objeto externo. Pero la forma original es una libido del yo, y que trata después de ampliarse a un narcisismo más psicótico, en donde busca que esta energía pulsional y la energía de la pulsión sexual no son procesos independientes, sino que tienen una relación entre sí, que pueden retraerse hacia el yo o también proyectarse hacia un objeto externo. Bien, entonces, ¿esto qué genera? Generar ¿qué es primero para mí? Una libido narcisista, una libido del yo, una libido hacia el objeto externo. Eso va a generar un conflicto, un choque entre las pulsiones, ¿sí? Y va a generar, digamos, que estas dos formas de libido estén en constante conflicto. Y bueno, otro elemento que puede presentarse aquí en esta posición dualista frente al amor es la excepción de la pulsión de muerte, ¿sí? Hay un fondo narcisista en la libido del yo como fuente primordial de las interacciones significativas del individuo, y hay una distinción, digamos, entre la autopreservación de esa libido del yo, la orientación a la búsqueda del placer de la libido del objeto, ¿sí? Y que, digamos, es análoga entre la pulsión del yo y una pulsión sexual. Esta energía pulsional, digamos, da lugar a la pulsión de muerte, ¿sí? En el sentido, digamos, que más allá del principio del placer hay consecuencias perturbadoras para el sujeto, ¿sí? Que digamos, dentro de la revisión de los casos de Freud se permite entender que el modelo inicial que busca trascender del alivio del yo al alivio del sujeto debe llevar lugar a una pulsión de muerte, en el sentido, digamos, de anular al yo para proyectarse en una pulsión más objetal. Y bueno, también aparecen, digamos, unas conductas que hacen referencia a este proceso del placer. Hay unos cambios de los modelos pulsionales, entonces esto es para repasarlo.
El primero, que es un dualismo original hambre-amor, las pulsiones del yo que buscan una autopreservación individual frente a las pulsiones sexuales o la libido que buscan la preservación de la especie. Después hay otro modelo que sería el esquema cuasinitario de la libido del yo y la libido del objeto, que habla de una libido narcisista primaria, en donde la libido del yo busca el amor por uno mismo, la autopreservación, y la libido del objeto, el amor por el otro, la preservación de la especie. Y 3, que estaríamos hablando del dualismo final y cómo madura esta teoría, ¿sí? Esta teoría a partir de los cambios en las pulsiones, que sería la pulsión sexual, el eros, la libido, una libido del yo que se relaciona con una libido del objeto, frente al tánatos, en donde habla de dirigirse a uno mismo o dirigirse para el otro. Entonces esta pulsión de muerte habla de que para dirigirme hacia el otro debo matarme a mí mismo, ¿sí? O matar el yo. Bien, pues digamos que por eso uno puede ver que en esta agresión que se dirige hacia uno mismo y en esta agresión dirigida al otro, y que también frente a la relación del amor, que el amor perfecto no iría dirigido hacia mí mismo, iría dirigido hacia el otro, se pueden ver muchas conductas que, digamos, configuran esa serie de elementos, como los sueños traumáticos, los sueños recurrentes, los recuerdos dolorosos, ¿sí? Y aquí es donde se puede ver estos procesos, y en los contenidos del sueño, sobre todo en los contenidos no manifiestos sino latentes, se pueden ver estos procesos de transferencia, en donde se repiten esta serie de contenidos, esta serie de elementos, ¿sí? Y que son tendencias de los pacientes a reaccionar a unos tipos de emociones. Sobre todo se ve en terapia, pero podemos ver que digamos que estos procesos de transferencia se pueden dar en otros escenarios, ¿sí? Como por ejemplo en el sueño, o como por ejemplo digamos en las relaciones de pareja, ¿sí? Y en estos procesos transferenciales se ven una serie de cosas. Por ejemplo, la compulsión del individuo por repetir siempre el mismo tipo de actos. Estos actos que son altamente compulsivos y que son digamos, en gran medida muy repetidos dentro del ser humano, tienen origen en el inconsciente, ¿sí? Y hay un conflicto ahí entre el yo y el inconsciente, entre, digamos, reexperimentar, volver a vivir lo que ya había vivido y que me causa tanto dolor, y que constituye una gran fuente poderosa de displacer para el atribulado yo, pero que en últimas este displacer paradójicamente me lleva al placer y por eso lo repito tanto. Y eso lleva, digamos, ese es el común denominador cuando uno ve por qué se repiten estas experiencias desagradables y por qué siempre hago el mal que no quiero hacer, pudiendo hacer el bien que quisiera hacer, pero que no hago. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.